cómo desarrollarnos paternalmente para ser de bendición a nuestros hijos. Hoy día hay tanta disfunción y la gente no hace nada por cambiar esa disfunción. Todo ser humano que nace desconociendo totalmente el mundo exterior. El ser humano comienza a abrir los ojos en esta vida a medida que va relacionándose con sus padres y tiene la bendición de estar con sus padres. Va a ser un niño seguro, valorado, amado. Pero si no está con sus padres, va a ser un niño inseguro, rechazado, sin valor, viviendo de las migajas que otro ser humano puede hacer por la vida de él, de las migajas de aquellos que son que son muy benéficos. Sí. De gente que de verdad no aprende la importancia de un niño. Un hijo varón para un papá o una mamá es una flecha en manos de valientes. ¿Qué hace un arquero con una flecha? La dirige, la maneja, la tiene guardada, la tiene reservada para un momento específico. Y la usa con su arco y la lanza hacia donde él quiere lanzarla. Así son los hijos varones. Cuando nosotros tenemos hijos varones, podemos direccionarlos. ¿Ok? Pero para direccionar a un hijo, dice que los hijos varones son flechas en manos de valientes. El papá y la mamá tienen que ser valientes. Hoy día hay muchos hijos cobardes, padres cobardes que le tienen miedo de decirle cosas a los hijos. O sea, no son padres valientes. Son flechas en manos de valientes, dice la palabra de Dios. Eso es un hijo varón. Una flecha en manos de valiente. Y una persona valiente direcciona, no tiene temor a la resistencia del viento, que el viento, las cosas de este mundo, lo que hay en este mundo, y aún la resistencia que puede ocasionar esa flecha o ese hijo. Dice que las hijas son columnas esculpidas en palacio de rey. Entonces un papá y una mamá tienen el deber de guiar y enseñar a sus hijas, que son importantes. Cuando habla de columna, es un palacio que sostiene un gran peso, que sostiene un lugar de privilegio. Y ese lugar de privilegio, dice Proverbios, que la mujer sabia edifica la casa. Y esculpida. Toda columna que hay en palacio de un rey, buscan al mejor escultor para que sea una columna hermosa, presentable, que adorne. Y el único que puede hermosear la vida de un ser humano es Dios. Sí. Y hay un clásico en la Biblia que se encuentra en Proverbio y que tiene que ver con estas dos cosas. Proverbios 22, versículo 6, Dios habla hoy. Y aquí presten atención, papás y madres que están hoy y que van a presentar a 3 niños que, como cosa interesante, 4 niños, 3 de esos niños en algún momento, hace un año y un mes, el caso de Ever
y Normari, de los pastores Eber y Normari, el caso de los pastores José Antonio y Pau. José y Pau tenían varios, estaban trabajando en el negocio para tener su bebé. Y el pastor Romy una vez los llamó a los 4 allá atrás y les habló de parte de Dios. Ustedes van a tener 2 hijos. Las 2 van a salir embarazadas casi al mismo tiempo. Y esos 2 niños van a tener una relación, bueno, que no me cabe la menor duda, y que van a ser instrumentos de Dios. ¿Sí? Pero para direccionarlo, sus padres tienen que trabajar. El hermano Julio y la hermana Karina un día estaban en el estacionamiento y el pastor Romero se los encontró y ellos también estaban trabajando, pero no le cuajaba el queso. Y Dios usó al pastor Romero para fortalecerle y decirle: mire, ustedes van a tener un bebé. Yo recuerdo que cuando el pastor Romero me contó eso, yo dije: bueno, tú eres bien loco, pero sé que si lo hiciste, seguro que sí, porque no es la primera vez que Dios allá en el estado Bolívar aconteció. Y es algo como interesante. Y una tercera bebé, cuarta bebé, que a mí particularmente siempre me ha llamado la atención de cuán entendida es esa cuarta bebé, Antonella. Cuán entendida es, sí, y cuán pila es para el argot. Pero hay cosas que nosotros debemos de entender, sus padres deben entender. Proverbios 22, versículo 6. Dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Reina Valera, la que usted se sabe de memoria: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero Dios habla hoy. De repente cambiar un versículo a otro, leer la Biblia con otra versión, puede ayudarte a recibir, porque la mayoría de los seres humanos nos volvemos arrecifes de coral. En vez de ablandar el corazón cuando escuchamos algo, cuando nos repiten algo, lo que hacemos es endurecer el corazón. Un padre valiente es aquel que instruye al niño en su camino, y cuando este niño fuere viejo no se va a apartar de su camino. Un padre cobarde no lo hace. Y repito, la valentía está en querer, en valorar, en lograr algo. Pero hay gente, nos enseña la Biblia, que es cobarde, y la cobardía la origina el miedo a perder. Y por tener miedo a perder, terminan perdiendo lo que tienen miedo de perder: unos hijos. Hoy día la sociedad se levanta en una transigencia extrema para no perder los hijos. Y por eso se están perdiendo los hijos, por tanta transigencia. Porque no hay padres ni madres valientes, sino padres y madres cobardes. Y yo puedo decir aquí, aquí hay unos 4 o 5 abuelos que fueron valientes, que escuché en algún momento de sus hijos: mi mamá, mi papá, porque fueron abuelos valientes. No tuvieron temor de perder a sus hijos diciéndoles no, instruyendo a sus hijos. Y aún son ancianos, sin toda la fuerza y el vigor de hace 30 años, y todavía los hijos no pueden con ellos, porque son
padres o abuelos valientes. Una persona valiente instruye. En estos tiempos hay que ser valiente para instruir, porque el mundo anda al revés. El mundo hoy día a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y nosotros los seres humanos somos prudentes y le decimos al miedo prudencia. No voy a decir las cosas porque se van a ofender. Y nos encontramos que hoy día hay padres que dejan que sus hijos hagan lo que quieran, porque si no se les va a perder y se les va a ir. Cuando ya esos hijos que hacen lo que quieren, aunque están en casa, ya están idos en la mente y el corazón. Y ocurre mucho la permisividad. Permitir esto, permitir aquello, permitir lo otro. Y así con las hijas. Ser permisivos. ¿Ve? ¿Por qué razón? Por miedo a perder. Y ya la tienen perdida. Un padre valiente, una madre valiente, instruyen. ¿Instruyen qué? La verdad. Y pastores José, Pao, Ever, Normari, Karina, ahí se me fue el nombre de la mamá Kimberly. Sí. Sean valientes. Porque un consejo es como el fuego que derrite el acero. Oiga de nuevo, un consejo es como el fuego que derrite el acero. Un consejo a tiempo es el fuego que derrite un acero, que ablanda un corazón. La Biblia describe al hijo rebelde que no hizo lo que su papá le instruyó que hiciera. El papá no lo obligó a quedarse. Este hijo pidió toda su herencia sin que el papá muriera, porque hay hijos que a lo mejor desean que sus papás mueran, que ya no estén, pero el papá no se muere y de todas maneras piden la herencia. Y se fue y gastó todo eso en un desorden de vida que tenía, pero cuando estaba asignada, volvió. Y lo voy a decir cómo es Dios. Si tú eres valiente y pierdes a tus hijos, y tus hijos se llevan la herencia, ¿qué herencia piden los hijos de hoy a los padres? Dame el derecho de hacer con mi vida lo que yo quiera. O me dejas hacer lo que yo quiero o me voy de la casa. Y nos convertimos en reality show como familia. Los amenazados, los padres. Papá, mamá amenazado si no dejo que la hija y el hijo hagan lo que ellos quieren. Y tenemos que ser valientes y que los hijos hagan lo que quieran, hermana Ismenia. Algún día volverán, como el hijo pródigo. O como dice que el dicho, con el hocico partido y el rabo como perro de calle. Entonces, es difícil hoy conseguir un papá y una mamá valiente. Además de que toda la sociedad está en contra de la mayoría en la sociedad está en contra de los padres y madres valientes. Y cuando un papá y una mamá es valiente, los consejeros que se consiguen los hijos son aquellos que le dicen: oye, si es verdad que tu papá no te entiende, tu mamá no te entiende. ¿Será que una persona que ha sobrevivido, porque el mundo no está peor hoy, solamente que por el internet y por las cosas, la gente ya no tiene pudor y no le importa hacer las cosas como las hace? Pero cuando existió, cuando los abuelos que están aquí tenían 20, 30 años, existía la droga, existía el alcoholismo, existían los hogares disfuncionales, existían los hijos rebeldes. Solamente que era más recatada la cosa. No existía internet, no había televisión, apenas el radio, y escuchaban era Martín Valiente, el ahijado de la muerte. Pero fueron papá y mamá valientes. Mire,
El papá y mamá valiente que no sabía que era un 0 o una O. Que eran unos completos ignorantes que no sabían ni leer ni escribir. Que a fuerza, por ejemplo, en estos días vi un documental de la gente que hace morcilla ahí en la avenida Carabobo. Y dice, con este negocio levantamos a nuestros hijos. Y ahora estamos levantando a los nietos. Apunte morcilla. Ahora lo que me llama la atención es unos papás que levantaron a los hijos con apunte morcilla, de 20 morcillas. ¿Y los hijos por qué no levantaron a los padres, a los hijos de ellos? Sino que los abuelos están levantando. En muchas ocasiones decimos, wow, pero es que la mamá desautoriza, la abuela desautoriza a la mamá, pero es que porque hay padres que no son valientes. Si los hijos se portan rebeldes, ellos dicen, mamá, ya le voy a decir a tu abuela. ¿Qué abuela? Su abuela, no. Faltan padres y madres valientes. Y le voy a decir, le voy a ganar la plata de esta manera. Vamos a negociar. ¿Por qué entonces tú como mamá cobarde, tus hijas hacen lo que tú quieran o tu hijo hace lo que quiera, pero tú no lo hiciste? Porque tu mamá, tu papá, ignorantes, que no sabían leer ni escribir tal vez, ni tuvieron una profesión y nunca pisaron una universidad, fueron valientes en instruir. Fueron valientes en decir que no. Pero es que los padres hoy negocian. Todo es un sí o un negocio, pero nunca un no. No es que el mundo ha cambiado, es que nosotros no nos atrevemos a ser un papá y una mamá valiente. A veces la gente dice, no, es que los hijos le salieron buenos a fulana. Los hijos no salen buenos. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y un hijo es el reflejo de lo que hicieron sus padres. Si usted es un padre presente pero valiente, porque un padre presente pero no valiente es lo mismo que estuviera muerto. Y considero que para levantar niños que son llamados por Dios, niños que de alguna manera la muerte le pisó los talones, porque me encargué de preguntar, los 4 niños, la muerte le pisó los talones. Sin comentario y sin explicación. Sus mamás y sus papás saben por qué pasaron o qué aconteció. Creo firmemente que toda persona que está o en el vientre de su madre fue víctima de muerte, está vivo porque Dios le guardó, porque tiene una tarea divina que cumplir en esta tierra y Dios le preservó la vida. Es más, recuerdo cuando los hermanos de José, el de la Biblia, lo quisieron matar. Pasó el tiempo, él se fue, volvió gobernador de Egipto. Y cuando él vio a sus hermanos allá, que fueron a comprar comida, y a él fue el hombre, el administrador que Dios usó, él entendió, para este tiempo Dios le preservó la vida. Cuando la reina Esther fue instrumento de Dios para salvar el día del Yom Kippur a Israel, el tío le dijo, tú no sabes si para este tiempo Dios te preservó la vida. Estoy seguro que a todos nosotros Dios nos preservó la vida porque Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Pero depende, y aplauda a Dios y por usted, pero depende de la decisión que usted tome. Depende de la decisión que usted tome. Depende de la determinación que usted tenga. Depende de que usted sea valiente o cobarde.
Nadie está en este mundo por accidente. Ninguno de ustedes está vivo por una ñapa, así mismo estos 4 niños. Solo Dios, y en parte yo, pero en parte muy corta, de lo más profundo que puedo tener es mi hija, o mi nieto, perdón, y ¿cómo es? Mi sobrino nieto, mi sobrina nieta. De uno que vivió las horas, los momentos, las situaciones, decir, wow, Dios le preservó la vida. Porque Dios tiene propósitos. Y el propósito de Dios es para bendición de mucha gente. Pero solamente el entendido es el que da pasos. Hay seres humanos que son adultos que viven quejándose de que tienen una cicatriz en la frente. Y que esa cicatriz le hace ver feo o fea. O que tienen la nariz ancha. Y viven pendientes que no les agrada el cabello. Y viven toda su vida tratando de cambiar aquello que físicamente no les agrada. Y eso les hace estar distraídos y no entender el propósito por el cual están vivos. Cuando la Biblia dice instruye al niño en su camino, hay un hombre llamado Jeremías que Dios llamó y Dios escogió. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dios le dice a él, le dice, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Así Dios es con todos nosotros. Así Dios es con cada uno de estos 4 niños. Antes de darle la vida, ya lo había escogido. ¿Pero escogido para qué? Lo real, escogidos para llevar el evangelio a otras personas, para que el Espíritu Santo les sane el corazón a la gente, para que el Espíritu Santo les libere de todo cautiverio, vicios, droga, lo que sea, para que el Espíritu Santo les libere de toda amargura, para que puedan ser personas que tienen una vida libre y que no traten de imitar a otros o querer o tener o robar o arrebatar lo que otro tiene. No envidiar lo que otro tiene. El Señor Jesús nos hace libre para no andar en depresiones y para tener la libertad de volver a empezar, de poder seguir adelante en la vida. Porque no creo que por alguna circunstancia de tu vida, ya tu vida se acaba y tú lo que tienes que hacer es echarte a morir y esperar que la muerte llegue y quedarte debajo de una mata de zapote a esperar que te llegue la muerte. Mientras usted está vivo, algo Dios quiere hacer a través de tu vida. Y esta es la situación con estos niños, estos 4 niños. En el mundo hay muchos niños, hay muchos adultos que son personas usadas por Dios, profesionales, que no fueron deseados. No fueron deseados por sus padres, pero cayeron en las manos de Dios y Dios no permitió que sus padres hicieran con ellos nada malo. Y Dios se encargó de, como leía hoy a una persona, que el Salmo 27:12, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y yo sé que muchas veces uno piensa, no, el papá que abandonó, la mamá, no. Hay padres y madres presentes que tienen su corazón en calidad de abandono de los hijos. Hay padres, madres presentes en sus hogares que tienen a sus hijos abandonados. No hay afecto, no hay amor, no hay cariño, no hay atención, hay un rechazo, hay una molestia. ¿Por qué? He tenido que atender mucha gente que dice, no, pero es que yo no deseé que nacieras. Yo no te quise traer a este mundo. Es muy cierto.
que mucha gente no, tal vez usted es una persona no deseada, yo soy una persona que no fue deseada, no fue planificada. Y yo sé la diferencia que hay en eso. Yo sé la diferencia que hay en eso. Mis 2 hijos nosotros lo planificamos. O sea, no lo planificamos en el sentido de que, bueno, mañana vas a quedar embarazada. No, decidimos, hey, vamos a tener. Listo. Pasaron 4 años, dijimos, vamos a tener. Y gracias a Dios porque mi esposa tiene un vientre bendecido. Y se cumple la palabra, bendito el fruto de tu vientre. Pero en mi caso, yo fui una infidelidad conyugal. No fui un hijo deseado, pero fui un hijo no deseado que hoy día ha sido instrumento de Dios para ver libre a mucha gente que se ha querido suicidar, que han nacido en el seno de un hogar de papá y mamá. No se trata de tu origen. Y estos 4 niños, la diferencia no está de que tengan papá y mamá juntos. La diferencia lo hace el corazón y el propósito que Dios tiene con ellos, en el nombre de Jesús. Porque si estos 4 niños no murieron, si 2 de ellos sobrevivieron, oye, un embarazo tranquilo, sin problema, y sobrevivieron a un parto difícil, es porque Dios probó el cómo estos niños, porque una cosa la hacen los padres, los médicos, y otra cosa lo hacen los niños. Cómo esos niños, leí un documental un día de una mujer que trató, bueno, hace tiempo lo leí, lo vi por YouTube, porque me invitaron a TRT, a un programa de televisión, para hablar sobre el aborto. Y me documenté y vi un video de una mujer que intentó por todos los medios de abortar a su bebé. Y en el comentario del video dice que el bebé se aferraba a la vida, Carlos. Y llegó a ser un profesional y llegó a... En fin. Y por eso es que toda persona, estas 4 criaturas que están vivas, su origen, la forma de su origen no importa. Lo importante es que están en esta tierra porque Dios tiene un propósito con ellos. Y por eso no importa a quién en el hogar le alegren el corazón, lo importante es que le alegren el corazón a alguien, así sea a su abuela o a los tíos, a las tías. Y repito, y no se trata de estar en la iglesia o no estar en la iglesia, o que los niños vayan a la iglesia o no vayan a la iglesia. Y oye, como esto es algo abierto, son 4 niños. De los 4 niños, cuando la más grandecita, cuando la conocí, me sorprendí. Yo, ¿cómo es posible que esta niña sea tan entendida? Teniendo un papá a distancia en otro país. Mi respuesta, Dios la tiene escogida. No importa. ¿Y por qué creo que no importa? Porque yo debería de haber muerto al instante. Una mujer señorita, se cuidó hasta los 22 años, le calentaron la oreja y no con leña, ni le echaron gasolina, la preñaron y de repente verse embarazada. Y en 1965, ante el señalamiento de los demás. Porque los seres humanos, mientras no sea con nosotros, señalamos. Pero es cuando es contra nosotros, ahí sí es verdad que queremos misericordia. Y yo debería estar muerto. Tal vez para mí y para muchos de nosotros es fácil morir a muchas cosas y seguir muriendo. No se trata de si naciste en una cuna de oro o no. No se trata de si planificaste o no planificaste un embarazo. ¿Cuántas personas
Están intentando hoy día quedar embarazadas y no pueden. ¿Cuántas personas están buscando quedar embarazadas y no pueden quedar embarazadas las mujeres? ¿Sabe quién es el que determina si alguien queda embarazado o no? Dios. Y si usted es producto de un embarazo que fue rechazado, eso no importa. Lo que importa es que Dios lo escogió a usted para que naciera ese día. Por eso he aprendido a no tenerle lástima a nadie, a ningún niño, a ninguna niña, a ningún ser humano tratar con lástima, porque sé que el que nació sobrevivió a muchos obstáculos, porque Dios estaba desde el vientre de su madre con ese bebé o con esa bebé, en el nombre de Jesús. Por eso, papá, mamá, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Cuántas personas? En cambio, alguien llega y huele nada más el pecado y quedó embarazada. Y gente que es casada legalmente, que son unos extraterrestres, no quedan embarazadas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que da la vida y la quita es Dios. Y quiero decirle, papás y mamás de estos 4 bebés, quien dio vida a Karin Lice Lozada Angola fue Dios. Que quien dio vida a Paulo Matías Morales Villasana fue Dios. Que quien dio vida a Paulina Valentina Porra Benítez fue Dios. Que quien dio vida a Amy Antonella Romani Pérez fue Dios. Y por eso ni el diablo pudo con ellos en el vientre de su madre. Y lo que Dios quiere hacer, o lo que Dios va a hacer con ellos, nadie lo va a impedir. Y por eso estamos aquí hoy, para orar por ellos, para confiar. Ahora, ¿usted cree que yo me autoengaño? Que por mi oración esos niños van a hacer nada. ¿Sabe qué es mi seguridad y mi fe? Que sin orar, Dios cumplirá su propósito en estos 4 bebés. Sin hacer una reunión como esta, Dios cumplirá su propósito. ¿Y sabe por qué lo digo? A menos que te vistamos de bebé, de marinito, y tu mamá venga a presentarte aquí, a ti nunca te presentaron, a mí tampoco, y a muchos de nosotros nunca nos presentaron. Y Dios ha cumplido su propósito en nuestra vida. Se llama libertad, se llama fe. La fe no tiene obstáculo, la fe no manipula. La fe no te dice que si yo no oro, si no ora un pastor, el niño no va a ser bendecido para bendecir. El solo hecho de haber nacido, el solo hecho de tener vida, el solo hecho de estar, ya es bendecido para bendecir en el nombre de Jesús. Lo único que tenemos que encargarnos, sus padres tienen que instruir en el nombre de Jesús, por encima de todo. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque es lo que tú das. Gracias, Dios, por estos 4 bebés que han sido de alegría, de gozo, de satisfacción y de la atención de sus familias y de los que les competen atender a los niños en la iglesia. Gracias, Dios, porque el único que nos puede dar sabiduría para instruir a los niños eres tú. Y recibe la honra y gloria, Señor, la administración de la danza en este momento. Y gracias porque tú cumples tu propósito en nosotros. Quita temores, quita dudas de sus padres. Que sean papás y mamás valientes,
con estos niños. Que no haya cobardía cuando tengan que decir que no. Pero decir un no con la explicación para que los hijos entiendan. Que los sí también sean con entendimiento. Bendito sea Dios. Porque nos debemos de alegrar contigo por cada uno de ellos. Ninguno de ellos merece lástima de parte nuestra. Más bien el gozo y la alegría que el solo hecho de que hoy son, de que nacieron, fue gracias a ti. Que los libraste de todo mal. Los libraste de toda complicación el día del parto. Les libraste de todo lo malo. Y lo que tú tienes con ellos, nadie podrá impedirlo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque esta reunión, y como lo veo, yo solo estoy cumpliendo el trámite, creyendo lo que has hablado sobre los 4. Para tu honra y gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Nos unimos a ti en tu propósito, nos unimos a ti en tu plan. Para tu honra y gloria, Señor. Amén.